Continuando con la extensa sinopsis de la obra de Alfredo Edelstein, Otro Lacan, el siguiente título o ítem es: el sujeto no está dividido entre goce y palabra. El modo en que opera la ciencia forcluye la verdad y el sentido. Por lo tanto, el sujeto que postula Lacan no está dividido entre goce y palabra, sino entre saber y verdad. Es sujeto de la ciencia. Este posicionamiento de lo real, que en el video anterior habíamos citado de Lacan del Seminario 23, donde afirma que la orientación de lo real en mi propio territorio forcluye el sentido. Bien, continuando con la lectura. Entonces, este posicionamiento de lo real insiste en la enseñanza de Lacan. Dice Lacan, este tercero que se distingue de la realidad. Lo real depende de la escritura. Bien, escritura en matemas. Y afirma que es tercero porque se cree que es lo primero, ¿no? La carne, lo tangible y verdadero. La verdad no opera en lo real. En Intervención a la exposición de André Albert, decía Lacan, la función de la lógica, lo único a través de lo cual hay acceso a lo real. Y en el atolondradicho, acceso a lo real, a lo imposible que se demuestra. Lacan es determinante al respecto. No hay otro camino hacia lo real que no sea por la escritura lógica. En el Seminario 23 dice, la escritura de las letritas matemáticas sostiene lo real. En A la Escuela Freudiana dice, el colmamiento de lo real se da por el número. En el Seminario 22 dice, todo acceso a lo real está tejido por el número. Y en el Seminario 16 dice, yo articulo estas palabras, esto no es poesía. O sea, no es la lógica un soporte metafórico o representacional, digamos, en ese sentido. Ahora bien, además de esta concepción de lo real y en relación directa a esto, ¿qué otra diferencia, qué novedad comporta sostener lo real como imposible lógico? Si la práctica freudo-lacaniana y lacaniana se detienen en lo inefable del goce de la carne y empieza a hacer poesía de la vivencia del ser de goce, porque ya el psicoanálisis no tendría nada que hacer, Lacan propone que lo real puede cambiar. En la tercera dice, el advenimiento de lo real no depende para nada del analista. Su misión, la del analista, es hacerle la contra. Contundente y controversial a la clínica que proponen sus propios discípulos. Tal como se mencionó en párrafos anteriores, es en la ubicación de lo real como imposible del material de análisis donde se va a trabajar contra, es decir, trocando el imposible contra el discurso amo, ¿no? Tampoco depende del analista porque éste se apoya en la ciencia y no en empirismos. Se vive en un mundo donde ya opera la categoría de lo imposible de escribir cualquier cosa en álgebra. Una observación más, a título mío. Cuando se afirma lo imposible de decir, ya se está sustancializando al objeto invocante, cuando uno de los señalamientos es vaciarla de sustancia para cargarla de nuevo en la operación significante, tal como se articuló anteriormente. Por lo tanto, el tratamiento con lo real es diametralmente opuesto. Alfredo Edelstein decía, es este el motivo por el cual lo real forcluye el sentido
y no porque hablando y hablando se verifique que ningún sentido se sostenga para el goce. En el seminario 23 decía Lacan: digamos que lo que yo puedo solicitar como respuesta es del orden de un recurso a lo real, no ligado al cuerpo, sino como diferente. Lacan recurre en su práctica a lo real, es decir, no se encuentra con ello al final de un análisis, y para demostrarlo recurre a la escritura matemática. Dice: rastrear lo real que no consiste, que no existe más que en el nudo. Antes de entrar de lleno en el problema que se diagnostica por la exclusión del avance de las ciencias en psicoanálisis, es importante hacer una salvedad respecto de la lógica y de la matemática, porque estas disciplinas no son lo mismo. La primera, la lógica, no implica un orden como los números, es decir, dado un enunciado P implicador Q, estos términos P y Q se aplican a cualquier elemento y proposición. En cambio, no es lo mismo ordenar 1 y después 2 que poner 2 primero y luego 1. Otra diferencia respecto de la función de verdad en las proposiciones, que solo interesa a la lógica proposicional. Sin embargo, esto es una polémica al interior de las ciencias duras, ya que Frege y Russell, importantes matemáticos, sostienen que la base de la matemática es la lógica. Esto solo para tenerlo en cuenta. En lo que atañe a la discusión del psicoanálisis, esto se evidencia como un problema al sostener la relación de lo real con la lógica y con la matemática, que puede reflejarse en dos citas. En El triunfo de la religión, dice Lacan: ¿por qué no pensar también que quizás un día podamos saber un poquito más sobre lo real, siempre gracias a los cálculos? Y en el seminario 23 dice: se puede tocar lo real, pero no lo verdadero.